Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Aquí empezamos. El Ministerio de Economía canceló más de $60 millones en bonos del Estado a beneficiarios de sentencias judiciales. La Corte Constitucional dejó sin efecto un fallo por 22 millones, pero ese valor ya se pagó. Eran los últimos días de diciembre de 2023 y el subsecretario de Financiamiento Público y Análisis de Riesgos del Ministerio de Finanzas, José Mantilla, notificaba a otras subsecretarías de esa cartera de Estado sobre convenios en dación de pago que se habían suscrito el 22 de ese mes entre el Ministerio de Finanzas y beneficiarios de decisiones judiciales o laudos arbitrales ejecutoriados. Comunicaba que se había cancelado $63,2 millones. Una tercera parte de este monto correspondiente a una sola sentencia de segunda instancia que obligaba al Estado ecuatoriano a cancelar $22,2 millones en favor de los hermanos Bucaram Ayvas, pese a que entonces el tema aún estaba en análisis en la Corte Constitucional, pues tanto el Ministerio de Agricultura como la Procuraduría General del Estado presentaron acciones extraordinarias de protección en contra de sentencias de primera y segunda instancia, donde los mencionados hermanos lo habían ganado todo. Y es que en 2021 empezaron a reclamar la propiedad sobre terrenos ubicados en la isla Palo Santo, en el Golfo de Guayaquil, que según los demandantes habían sido arrebatados a su familia en los años 80. Pese a que la supuesta vulneración se produjo en Guayas, presentaron un habeas data en Quevedo, provincia de Los Ríos, y ganaron en primera y segunda instancia. Un recurso que no procedía, dice el constitucionalista André Benavides. Y evidentemente los jueces actuaron en contra de lo que dispone la Constitución, la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Por lo tanto, todo lo que se ha actuado en este proceso es irregular. En primera instancia, el recurso fue aceptado por el juez Carlos Bowen, y en segunda instancia por los jueces Lenín García y Julio Almache. No solo decidieron que los terrenos sean devueltos, sino que se indemnice a los hermanos Bucaram Ayvas con $22,2 millones, pago que se ejecutó el 27 de diciembre de 2023 durante el actual gobierno. No debían ejecutar esta sentencia porque era de imposible cumplimiento. Estamos frente a una sentencia en la cual se está declarando un derecho y se está dando una indemnización respecto de algo que no ha causado un daño o un gravamen irreparable a un ciudadano. Se entregaron bonos del Estado de deuda interna que ya fueron vendidos a terceros. El caso es que la Corte Constitucional resolvió en abril pasado, es decir, 4 meses después del pago, dejar sin efecto las sentencias de los jueces de Los Ríos, anular los títulos de propiedad sobre estos terrenos en favor de los demandantes y declarar que los magistrados incurrieron en error inexcusable, pues desnaturalizaron el recurso presentado y no solo eso. Remitieron el expediente al Consejo de la Judicatura para que los jueces aún en funciones sean destituidos y a la Fiscalía para que se investigue un posible prevaricato. Pero aun cuando la Corte determinó que en este caso hubo irregularidades, esta millonaria indemnización se pagó. Es por esto que la Corte Constitucional ordenó también al Ministerio de Finanzas y al Banco Central del Ecuador recuperar la totalidad de esos valores, $22,2 millones. Hemos solicitado entrevistas con ambas entidades, pero hasta el cierre de este reportaje no se han podido concretar por problemas de agenda, aseguran. Y en medio de todo, un dato que llama la atención: la venta de bonos se habría hecho a través de una casa de valores vinculada al círculo familiar de la subsecretaria de Presupuestos, Olga Núñez, quien habría sido desvinculada del Ministerio de Economía y Finanzas este miércoles. Eso se lo contamos en una siguiente entrega. Desde Carondelet, la Secretaría de Comunicación respalda las acciones judiciales que el presidente Daniel Noboa emprendió desde el ámbito privado. No obstante, esta posición muestra lo que varios sectores interpretan como un conflicto entre el poder público con las acciones privadas del primer mandatario. Horas antes de convertirse en presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román renunció a ser parte del equipo de abogados de Daniel Noboa, que para entonces ya era presidente de la República.
Román junto a otros tantos abogados habían defendido a Noboa en parte de los 49 procesos judiciales que este inició en contra de su ex esposa Gabriela Goldbaum y la familia en el contexto de las diferencias generadas tras la ruptura. Ahora Román encabeza el organismo que se encargará de llevar adelante el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia y que además da seguimiento a los procesos disciplinarios de los jueces. La abogada María Dolores Miño del Observatorio de Derechos y Justicia hace una advertencia sobre el riesgo de que quien llevó adelante la defensa de los procesos personales del presidente Noboa esté hoy al frente del organismo encargado de vigilar la actuación de los jueces. En el caso de la señora Goldbaum, por ejemplo, tiene 49 procesos abiertos y tiene muchas críticas alrededor de la forma como se han llevado estos procesos. ¿Con qué confianza Gabriela Goldbaum podría decir, efectivamente, el Consejo de la Judicatura va a velar que estos jueces actúen bien? Si es que quien preside el Consejo de la Judicatura tiene unos vínculos tan cercanos con el presidente. Y yo no quiero decir que Álvaro Román de ninguna manera esté utilizando este cargo para favorecerlo, de ninguna manera, pero sí, dada la relación anterior, creo que las sospechas de una eventual falta de imparcialidad están muy justificadas. Con distintos personajes, algo similar ocurrió en el escándalo del proyecto inmobiliario en Olón, que involucró a la empresa Vinacin S.A., de propiedad de Lavinia Balbonesi de Noboa. Hubo intervención de autoridades de Estado y de la fuerza pública, y la alerta es la misma. Hay una primera dama que tiene este perfil público muy alto. Creo yo que lo prudente sería, bueno, en este momento quizás no es no es la mejor idea seguir moviendo nuestros negocios empresariales, porque va a haber un conflicto de interés evidente. Y es precisamente ese argumento que ha utilizado el presidente de la República. Ha dicho que tanto lo de Goldbaum como lo de Olón son asuntos privados. Sin embargo, es innegable que tienen un impacto en lo público. Una muestra, Gilberto Pino intentó sin éxito intervenir en favor de la empresa Vinacin ante la comunidad de Olón a través de un supuesto acuerdo. Hoy Pino es representante del presidente Noboa en la Agencia Nacional de Tránsito y no ocultó su gratitud y alegría en las redes. Pero estos asuntos privados del presidente de la República tienen también una respuesta desde las instituciones del Estado. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia, en un pedido de rectificación a este noticiero, se refiere a las decisiones de los jueces sobre la tenencia de la hija de Noboa y Goldbaum. A través de este comunicado, la titular de la SECOM, Irene Vélez, defiende la resolución de los jueces en el proceso por el régimen de visitas de la hija del presidente. La misma funcionaria de gobierno hace mención al resto de casos de Noboa contra los Goldbaum e incluso dice que los casos entre ambos se pueden revisar en la página web del Consejo de la Judicatura. Desde el Observatorio de Justicia, Mauricio Alarcón también identifica un peligroso conflicto. Hablar de construcción de una obra con recursos privados o de la custodia de una niña dentro de una relación privada. Los personajes que están de por medio son públicos, ocupan cargos públicos, ostentan funciones de poder. No importa el partido, el movimiento que ejerce el poder, siempre querrá hacer algo vinculado a la justicia. Estas relaciones del poder público con los asuntos privados de la primera autoridad del país son las que encienden las alertas, pues desde Carondelet se trabaja así para intentar zanjar los pendientes judiciales que el presidente ha emprendido desde lo privado, antes con poder económico, hoy poder económico y poder público. El gobierno de los Estados Unidos habría revocado la visa a los 3 mejores puntuados del concurso de defensor público. Aún por encima de esta y otras polémicas, el proceso está a puertas de concluir. Solo resta el informe final de la Comisión Ciudadana de Selección con el nombre del mejor puntuado para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe oficialmente al nuevo defensor público. Un cargo que se debate entre 3 personas que, al igual que el concurso, han estado plagadas de señalamientos. A su vinculación con casos de corrupción y otras denuncias, de acuerdo a información extraoficial, se suma un hecho que nuevamente enciende las alarmas. El gobierno de los Estados Unidos les habría retirado la visa a los 3 mejores puntuados: Daniel Frías Toral, Byron Guillén y Jorge Ballesteros, al igual que otras denuncias en contra de quienes podrían llegar a asumir este cargo, sin que aquello haya formado parte de la fase de impugnación. El Consejo de Participación Ciudadana continuará con la designación. Porque una cosa, la investigación periodística, y otro lo que consta dentro de un expediente, dentro de un concurso, y lo que nosotros podemos hacer en legal y debida forma. Frías Toral es propietario de un vehículo que perteneció al prófugo Javier Jordán y que fue utilizado por Ronnie Aliaga. Ambos
cargos procesados en el caso Metástasis. El ex juez Byron Guillén ha sido mencionado en los casos Metástasis e Independencia Judicial. Sobre Ballesteros, en cambio, pesa una denuncia en abril de este año por una presunta falsificación y uso de documento falso. Y mientras el Consejo se alista para culminar un tan cuestionado proceso, el futuro de otro entra en análisis. Este miércoles se recibió en el Pleno a los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección del CNE, quienes se defendieron sobre supuestas irregularidades a lo largo del concurso. De ello dependerá si se los cese en funciones, tal como recomienda un informe de asesoría jurídica. En su debido momento, un tribunal sancionó al expresidente doctor Roberto Bruni. Me parece un despropósito y un desatino. No me dicen absolutamente nada que pueda en este momento cambiar el rumbo de este informe jurídico. Estaríamos extralimitando nuestras funciones si que acogemos esas recomendaciones del informe jurídico. En caso de sancionarlos, el proceso, que ya lleva 3 años de retraso, volverá a sufrir una pausa, pues se deberá conformar a una nueva comisión del Banco de Elegibles. Y la bancada de Revolución Ciudadana presentó un nuevo pedido de juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar por un supuesto encubrimiento de casos de lavado de activos. En la Comisión de Fiscalización aseguran que es una retaliación tras lo ocurrido con Ronnie Aliaga. Pese a que un trámite de juicio político contra la fiscal Diana Salazar está en marcha, para la bancada de Revolución Ciudadana no es suficiente. El asambleísta Héctor Valladares presentó este martes una nueva solicitud para iniciar un segundo proceso de fiscalización, esta vez debido a un supuesto encubrimiento en casos de lavado de activos. Nos hemos respaldado en los informes de rendición de cuentas de la UAFE, pero sí te dice, nosotros pusimos 97 informes en este periodo. Y la Fiscalía de los 97 apenas procesó, inició las investigaciones en 12 casos y apenas 5 con sentencia. De acuerdo con Valladares, esta solicitud pasará al Consejo de Administración Legislativa, que definirá si estos elementos se incorporan al actual juicio o si se lo tramita aparte. Ojalá los incorporen al proceso de juicio político que está por iniciar. Desde la Fiscalía General del Estado señalaron en este comunicado que el pedido es una señal de desconocimiento y que actualmente la unidad de lavado de activos tiene 32 causas en instrucción fiscal, 7 en preparatoria de juicio, 23 en etapa de juicio y 8 en impugnación. Para la asambleísta Adriana García de Gente Buena, esto es una retaliación tras el incidente ocurrido en la Comisión de Fiscalización por la comparecencia de Ronnie Aliaga. Son respuestas que ustedes también pueden ver. Aquí no es quién golpea más. A quién es simplemente que les guste o no les guste el trabajo de la fiscal. La señora Diana Salazar ha desmantelado no solamente la trama de corrupción en su momento de ciertos gobiernos, narcotráfico y ahora narcopolítica. Al respecto de ese tema, la presidenta Pamela Aguirre anunció que ya respondió a la Fiscalía y que desconoce el paradero de Aliaga. Respondí a la señora fiscal general de manera inmediata informando que yo desconozco el paradero del señor Ronnie Aliaga. No conozco. ¿Mantiene comunicación con Aliaga? No. A la par, al interior del legislativo ya se analiza una posible suspensión contra Aguirre, que en caso de configurarse le impediría estar durante el juicio político. El proyecto de reforma a la ley de extinción de dominio enviado por el presidente Daniel Noboa plantea al menos 4 cambios que buscan simplificar el proceso. Uno de los planteamientos es que ya no se requiera sentencia penal condenatoria. La mayoría de ecuatorianos aprobó el pasado 21 de abril la propuesta presidencial de simplificar el procedimiento de la ley de extinción de dominio y que así el Estado pase a ser de forma más expedita titular de los bienes de origen ilícito. En el proyecto reformatorio enviado a la Asamblea, el presidente plantea al menos 4 cambios. Respecto a los delitos que pueden ser sujetos de extinción de dominio, en esta ley que se refería a delitos específicos, es decir, de manera taxativa se establecía, por ejemplo, el cohecho, el peculado, delitos relacionados con la tenencia y tráfico de estupefacientes, y ahora encontramos que en la redacción que propone se refiere a
principalmente es decir, que los delitos que están enumerados ahí no serían taxativamente eso, sino serían más bien de manera ejemplificativa, abriendo la posibilidad a que todos los delitos que están en el Código Orgánico Integral Penal puedan ser sujetos de una acción de extinción de dominio. Otra modificación es que ya no se necesitará la declaración de sentencia penal condenatoria para iniciar la investigación y la fase jurisdiccional de extinción de dominio. Lo que busca es que no exista una suerte de prejudicialidad, es decir, que no necesariamente para extinguir el dominio de patrimonio mal habido yo haya tenido que obtener una sentencia penal previa. Además, se busca modificar los tiempos de las fases del procedimiento. Por ejemplo, la fase de investigación pasaría de 6 meses a 2 meses, mientras que la fase judicial tiene una modificación aún más profunda. Antes usted tenía para contestar la demanda y bien podía contestarla o no, y el efecto jurídico es que se continúa el proceso con los tiempos regulares. Lo que señala ahora el presidente Noboa es que una vez citado con la demanda, la persona a quien se le acusa ha obtenido el patrimonio de manera ilícita, si no llega a contestar la demanda, se entiende básicamente que ha aceptado y el juez tiene que dictar sentencia extinguiendo el dominio de los bienes. La Asamblea tiene 60 días para tramitar este y los otros 5 proyectos reformatorios enviados. Seguimos, amigos. Los contratos colectivos y los sueldos elevados que oscilan entre 8 y 13 mil dólares mensuales persisten en CENEL, la Corporación Nacional de Electrificación. El gobierno denuncia que continúan las irregularidades en esta empresa pública. Salen a la luz más causas de la crisis energética por la que atraviesa el país. A la falta de repotenciación del parque eléctrico se suman los sueldos dorados en la Corporación Nacional de Electricidad. Y la persona que más gana en CENEL está justamente en el Departamento de Servicio al Cliente con un sueldo de cerca de $13.500, sí, mensualmente. Pero hay más. Teleamazonas tuvo acceso a este listado del personal de CENEL que recibe beneficios de contratación colectiva. Lo conforman más de 6.000 empleados. Aquí se puede observar que además del sueldo, tienen otros ingresos como el subsidio de antigüedad y el subsidio familiar. En CENEL Guayaquil, un líder de ingeniería y construcciones tiene un sueldo de $5.200 mensuales, un subsidio de antigüedad de $6.800 y más los otros beneficios, recibe un total de $12.000 mensuales. Un profesional de mantenimiento de subestaciones y subtransmisión tiene un sueldo de $4.300, un subsidio de antigüedad de $5.600 y más los otros beneficios. Este trabajador recibe más de $10.000 mensuales, mientras que un profesional de servicios logísticos y generales gana $8.700, incluidos todos los beneficios del contrato colectivo. Es una salvajada. Desde el gobierno también se denunció que al menos 3.000 empleados de la Corporación Nacional de Electricidad reciben más del 100% de su remuneración. Quiere decir que el que gana $1.000 recibe entre $1.500 y $2.000. Estamos haciendo trabajo coordinado con la ministra de Trabajo, justamente en el marco de revisar este tipo de contratos. En abril del 2024, el Estado pagó más de $14 millones en sueldos al personal de CENEL, que recibe beneficios del contrato colectivo, mientras que entre 2018 y 2023 el Estado ha pagado $588 millones, monto que hubiese servido para la instalación de nueva generación eléctrica en el país. El presidente Daniel Noboa anunció que concluirá su viaje por Europa 4 días antes de lo planificado. En su último día en Francia se reunirá con su homólogo Emmanuel Macron. Sin dar muchos detalles, el presidente Daniel Noboa hizo cambios en su gira por Europa. Según el decreto ejecutivo 270, inicialmente el viaje se extendería hasta el 21 de mayo, pero ahora terminará este viernes 17. Dentro de la disposición tampoco se indica si se modificarán las actividades posteriores. No obstante, en esta primera jornada desarrollada en Francia, el presidente acudió a casi todos los encuentros, los que iniciaron desde muy temprano con una reunión con autoridades del Centerview Partners, con quienes se planteó el interés de lograr financiamiento para nuestro crecimiento tecnológico y el fortalecimiento del plan de generación de empleo joven. La apreciación del Ecuador en la comunidad internacional se mejoró mucho y es un buen momento para hablar
de financiamientos, de inversiones. La intensa agenda continuó con inversionistas y representantes de la banca francesa, a quienes la delegación ecuatoriana promocionaron a Ecuador como destino de inversiones. Se llevan unas gratas noticias del Ecuador, saben cómo se está moviendo este rato, estabilizando las finanzas, las nuevas leyes para atraer inversión, los sectores donde se está buscando inversión. El mandatario, dentro de su periplo, también dialogó con el vicepresidente de Asesoría Pública y el director de Relaciones Internacionales. El único punto al cual el jefe de Estado no pudo asistir fue al encuentro con la patronal francesa MEDEF, a la que se asistieron la canciller y el ministro de Economía. La jornada concluyó en la Embajada de Ecuador en París, donde Noboa tuvo una cita a puertas cerradas con la comunidad ecuatoriana. Como parte de la agenda oficial de este 16 de mayo, se tiene previsto que el mandatario sea recibido por su homólogo Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo y después de aquello mantendrá agenda privada. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, reconoce que los predios del Hotel Quito tienen protección. Sin embargo, las autoridades municipales aseguran que no pueden ejecutar el acuerdo porque la ficha para brindarle protección no es la adecuada. Fue durante la sesión extraordinaria del Consejo Metropolitano de este miércoles en la que el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, reconoció la protección que tiene el complejo arquitectónico Hotel Quito desde el pasado 30 de abril. Antes del 30, estos predios no tenían conservación. Desde el 30 para adelante tienen. El acuerdo emitido por el Ministerio de Cultura, ente rector en materia patrimonial, establece la protección integral y absoluta de todos los predios que conforman el bien. Sin embargo, las autoridades municipales aseguran que no pueden ejecutarlo por la falta de una ficha. En el caso del parqueadero del Hotel Quito, obviamente no se puede correr una ficha. ¿Por qué? Porque la ficha está diseñada para edificaciones. Lo que nosotros buscamos como municipio, una ficha y un baremo específico para aplicarse al predio de los parqueaderos del Hotel Quito. Es probable que le pongan en un aprieto a el INPC y al Ministerio de Cultura. Por lo tanto, si yo estuviera en esas instancias, haría rápido la actualización de una ficha para proteger predios, no para proteger edificaciones. Aseguran además que las medidas cautelares interpuestas por el colectivo de protección del hotel les impide adoptar alguna acción administrativa. Sin embargo, esto es desmentido por los accionantes. No se pueden retirar las acciones mientras no se cumplan con lo que manda el juez. El juez claramente dice: no se aprueben ningún tipo de proyectos y se actualice con la homologación de información en la ficha. Lo cierto es que, a decir de varios concejales, es un tema de voluntad política que esperan se resuelva en los próximos días. Hay que actualizar la ficha catastral, hay que poner una nota sobre el IRM de este predio en la que se extiende la protección paisajística patrimonial. Ya no hay pretexto, hay que cumplirlo. El Ministerio de Cultura y Patrimonio lo ha hecho. Ahora lo que está diciendo el burgomaestre es que no puede actuar mientras las medidas cautelares estén. Esto es algo erróneo porque he conversado con distintos juristas sobre este tema y las medidas cautelares no son sobre los actos administrativos. El alcalde solicitó un plazo de 15 días para mantener una reunión con la ministra de Cultura y solicitarle la elaboración de una ficha específica para mantener la protección del predio y tras ello aprobar una sola resolución del Consejo sobre las medidas a adoptar. Seguimos. El ministro de Defensa, el director del SNAI y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas acudieron a la Comisión de Seguridad de la Asamblea para responder sobre los avances del Plan Fénix. En la sesión que fue reservada se informó sobre la reducción de muertes violentas y la incautación de armas y seguridad en las cárceles. La ministra de Interior y el comandante de policía también fueron convocados, pero no asistieron. Se ha podido incautar 2.450 armas. Hay una reducción del 15% en las cifras de muertes violentas. Los sicariatos están siendo noticia de todos los días. ¿Cómo podemos decir que ha bajado el índice de criminalidad? Y requerimos que no solamente expertos, sino también quienes están al frente de los ministerios del Estado y del sistema de rehabilitación nacional sean quienes nos den respuestas a muchísimas interrogantes. Este miércoles en Esmeralda se decomisó droga en alta mar valorada en $10 millones. Las Fuerzas Armadas interceptaron la embarcación que transportaba más de 1 tonelada de cocaína. En las imágenes divulgadas por las autoridades se observa que la mercancía ilícita era transportada en una embarcación pequeña de pesca artesanal.
7 detenidos y 3 toneladas de droga es el resultado de un nuevo operativo de la Policía Nacional. Los allanamientos se realizaron en las últimas horas en varias provincias. Como un duro golpe al narcotráfico, así han calificado las autoridades a los operativos de las últimas horas. Allanamientos realizados en la madrugada y a lo largo de este miércoles en Esmeraldas, Pichincha, Santo Domingo y El Oro. 7 sujetos fueron detenidos, uno de ellos considerado como objetivo de intermedio valor y líder de esta organización. La investigación fue aperturada hace 9 meses. Desde ahí pues ya se fue determinando los líderes y las funciones de las otras personas dentro de la estructura. El sujeto cabecilla de esta organización fue identificado como Henry L. La banda aparentemente se dedicaba al tráfico, almacenaje, distribución y comercialización de sustancias ilícitas, utilizando la conocida Ruta del Pacífico, esto en la costa ecuatoriana. Hay vehículos de mediana y alta gama que tenían pues las respectivas caletas, acoplamientos especiales. El modus operandi de ellos era movilizarse a través de esta ruta y poder llegar a los distintos puertos del país. Los sujetos se movilizaban a través de automóviles como estos de aquí, o vehículos pesados como camiones, donde ahí escondían las drogas. Solo en este caso, al que se ha denominado operativo clandestino y que ha sido investigado por más de 9 meses, las autoridades de la Unidad Antinarcóticos han logrado incautar más de 3 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización. Las mismas que estaban previstas sean distribuidas en el mercado internacional. Tranquilamente en el mercado americano superan los 10 millones de dólares y en el mercado europeo los 20 millones de dólares. Tras el decomiso de las toneladas de droga, las autoridades procederán con su destrucción, mientras que los sujetos ya están puestos a órdenes de las autoridades competentes. De los 7 detenidos, 3 registran antecedentes penales y se investiga si pertenecen a bandas catalogadas como terroristas. Mediante labores investigativas, la Policía Nacional identificó y allanó un inmueble que era utilizado como centro de acopio de armas, municiones y explosivos en San Vicente, provincia de Manabí. Según la policía, con este arsenal, grupos terroristas cometían atentados en ese cantón manabita. Los uniformados decomisaron granadas, revólveres y placas de vehículos reportados como robados. Una docena de muertes violentas se registró en las últimas horas en Guayaquil y Durán, en el Guayas. Solo en este último cantón 6 personas fueron asesinadas. La noche del martes, sicarios llegaron hasta esta casa ubicada en la ciudadela Abel Gilbert II, en el cantón Durán, territorio de la agrupación delictiva Chone Killers, acabando con la vida de 6 de los más de 20 asistentes de una fiesta. Así como sigue esto, estamos mal. Y en Durán no se compone, parece la situación. Todos los días se registran hechos violentos. Sí, esto sigue lo mismo. Los criminales dejaron heridos a otros 6 invitados, entre ellos el padre del cumpleañero. El cantón Durán, que cerró el 2023 con 440 asesinatos, sigue viviendo episodios de extrema violencia que mantienen zozobra a los habitantes. Es que da miedo, o sea, yo hasta para esperar el bus tengo que estar nervioso mirando de un lado al otro porque no se sabe en qué momento podemos ser atacados por estos individuos, ¿no? En las últimas horas en Guayaquil y Durán se reporta una docena de muertes violentas en 7 eventos delictivos. Todos los crímenes, asegura la Policía Nacional, son por disputa de territorios para la venta de droga.